Querida familia de la Alianza allí en Badalona, ¿cómo están? Saludos. Siempre para mí es una alegría poder compartir con vosotros, poder estar un momento con vosotros y doy gracias por poder compartir este mensaje. Quiero pediros que os preparéis, que vayáis al lavabo rápidamente, que ya no salgáis y vamos a pedirle al Señor que su gracia se derrame sobre nosotros. ¿Vale? Arreglaos, arreglaos. Coged la Biblia, arreglaos. ¿Vale? Vamos a, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que su gracia nos acompañe, que el Señor te pueda bendecir. Anhelo esto, que el Señor pueda bendecirte. Señor, te doy gracias por este tiempo con la iglesia en Badalona y quiero suplicarte, Dios, que tú bendigas sus vidas, que tú bendigas sus vidas. Señor, bendícelos, bendícelos. Llénalos de tu Santo Espíritu, llénalos de ti, Señor. Que tu gracia y tu misericordia les acompañe. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Te pido, Señor, la unción de tu Espíritu. Ayúdame, Padre, para compartir tu palabra, lo que tú me has dado. Gracias, Señor. Gracias. Amén. 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 El tema que vamos a compartir es Pablo, corazón de misionero. Pablo, corazón de misionero. Hemos estado leyendo los Hechos, y no sé si allí en la iglesia en Badalona habéis seguido también los Hechos. Os animo a que leer la Biblia juntos nos ayuda. Realmente, personalmente, para mí, para mi esposa, ha sido una bendición leer la historia de los Hechos. De alguna manera, poder sentir, percibir la vida del apóstol Pablo, de alguna manera vivir con él lo que él ha vivido. Para mí ha sido grandioso, un redescubrimiento. Y mira que he leído Hechos, pero como que he redescubierto el ministerio del apóstol Pablo. Y vale la pena aprender de él. Hay mucho que podríamos decir del apóstol Pablo, muchísimo. Pero hoy quiero dejar en tu mente 3 palabras que marcan a Pablo como misionero. 3 palabras que marcan a Pablo como misionero. Y son 3 palabras que yo quiero que lleves en tu vida y que puedan ayudarte en esta semana y puedan retarte, desafiarte en esta semana. ¿Vale? ¿Estáis listos? Primera palabra, escucha, primera palabra. Recuerda. Recuerda. A ver si podéis ahí repetir en vuestra casa o donde estáis mirando. Recuerda lo que estáis en la iglesia. Recuerda. Vale, recuerda. Vamos a ir a Hechos 26, 16 al 18. Hechos 26, del 16 al 18. Pablo nos va a recordar aquí, en una defensa que él tiene, va a recordar el llamado, la misión que Dios le había dado. Voy a leer en la nueva versión internacional. Hechos 26, 16 al 18 dice: Ahora ponte en pie y escúchame, Pablo. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de los que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Jesús está hablándole. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Pablo está narrando el momento donde el Señor Jesús le revela su misión, su llamado, su llamado. Ahora, creo que esta es una de las cosas que sostuvieron a Pablo en medio de todo lo que tuvo que atravesar a lo largo de todos los años de su vida. A partir de ese momento, cuando Pablo recibe ese llamado, su vida entró en un enfoque a cumplir ese llamado. Jamás lo olvidó, jamás se apartó de él. Ahora, ¿qué es nuestro llamado?
De alguna manera nuestro llamado va a definir nuestra identidad. Nuestro llamado va a definir nuestra identidad. Mira, el mundo, la sociedad va a intentar definir tu identidad. Va a decirte, mira, si logras tales cosas, eres una persona que vales en la sociedad, eres una persona distinguida, eres una persona que has logrado algo en la sociedad. El mundo va a intentar definir tu identidad de acuerdo a las cosas que logras, a las cosas que tienes y al prestigio que logras también. Sin embargo, Dios revela a Pablo su llamado y con su llamado revela a Pablo su identidad. ¿Quién es Pablo? Dice el texto 26-16, me ha parecido a ti, le dice Jesús a Pablo, con el fin de designarte siervo y testigo mío. A partir de ese momento, Pablo supo que a él ya no lo definía la sociedad, sino que lo definía el Señor. Él era siervo y testigo de Jesucristo. Y eso fue toda la vida, hasta que murió decapitado por Nerón. Él era un siervo y testigo de Jesucristo. Nuestro llamado define quiénes somos, nuestra identidad, es nuestra misión, la razón de nuestra existencia, nuestra aportación a la vida. Eso es lo que es nuestro llamado. Todo creyente tiene un llamado. Todo creyente tiene una misión. Todo creyente necesita recibir o descubrir, mejor dicho, su llamado y su misión, porque eso va a definirlo. Lastimosamente, muchos creyentes todavía están buscando formar una identidad en esta vida, no entendiendo que Dios quiere darte una identidad. ¿De quién eres tú? Las cosas que logramos en esta vida son pasajeras. El trabajo que tenemos, el prestigio que logramos es pasajero. Hay un momento donde todo vamos a ir perdiendo. Vamos a perder el trabajo o nos vamos a jubilar. Vamos a perder las fuerzas, vamos a perder la salud. Esto nos va a pasar. Vamos a perder los amigos. Sin embargo, el llamado de Dios, la misión de Dios jamás se pierde. Y si basamos nuestra identidad, escucha bien, en aquello para lo cual Dios nos ha llamado, esto nos va a permitir vivir satisfechos y plenos con nosotros mismos a lo largo de nuestra vida. El vivir nuestro llamado, nuestra misión en la vida, nos trae deleite, nos renueva, nos rejuvenece, da sentido a nuestra existencia. Tú vas al trabajo y si el trabajo tiene relación con tu llamado, tú vas a querer seguir desarrollándolo porque eso te bendice, te beneficia. Si tu llamado es servir al prójimo de alguna manera o ayudar a que la gente crezca o avance, cuando tu trabajo, tus tareas tienen relación con esto, te llena de satisfacción. Esa es tu misión, ese es tu llamado, ¿no? Miremos ciertos llamados. Pedro, Marcos 1:17. ¿Qué dice? Marcos 1:17. Marcos 1:17 dice, Jesús está hablando y él dice, venid conmigo y os haré pescador de hombres. Pescadores de hombres, está en plural. Jesús llama a Pedro y a su hermano y les dice, voy a ser de vosotros pescadores de hombres. Ese es su llamado. A Jeremías 1:4-5, le dice, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Tú vas a ser mi profeta, le dijo a Jeremías. Ese es su llamado. A Juan el Bautista, Lucas 1:16 y 17. Lucas 1:16 y 17. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías, preparará a la gente para la venida del Señor,
inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Preparará el camino del Señor. Juan el Bautista era un hombre que preparaba el camino del Señor, la venida del Señor. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu llamado? Déjame compartirte mi llamado. Dios me llamó cuando tenía aproximadamente unos 18 años. Isaías 51:12. Perdón, Isaías 58:12. Es el capítulo del ayuno. Luego de que dice, y serás como huerto de riego, como manantial de agua, viene este pasaje y dice el 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. El Señor siempre me ha llamado con este pasaje. Serás reparador de portillos, restaurador de calzadas. Esto es lo que yo siento que soy. Para esto estoy. Este es mi llamado. Y esto siempre lo voy a hacer, aun cuando esté ya mayor. Voy a intentar reparar aquello que está destruido. Voy a aportar, es mi aportación a la vida. Soy un restaurador, soy un reparador, soy uno que ayuda a construir. Me encanta esto. Y si me ponen en un lugar para ayudar a construir, estoy en mi salsa, como se dice. Ese es mi llamado. ¿Puedes recordar tu llamado? ¿Puedes recordar un momento donde el Señor te llamó a ti? ¿Puedes recordarlo? Es fundamental que recuerdes para qué el Señor te ha llamado, porque allí está tu identidad. En tu llamado está tu identidad. ¿Puedes recordarlo? Si no tienes algo claro respecto a lo cual el Señor te ha llamado, necesitas descubrir esto. Pide ayuda a Jesús. Pide ayuda al Señor Jesús, pero también a Jesús el pastor. Puedes buscar ayuda, pero necesitas discernir tu llamado. O llámame a mí también si quieres. Escucha, cuando dejas de luchar porque has conseguido tu meta o porque piensas que ya no la vas a conseguir, tu misión con la cual has nacido te dará sentido a tu existencia. Mira, cuando nos jubilamos, mucha gente, cuando la gente se jubila, siente, de alguna manera, pierde una razón por la cual levantarse cada día. Algo pasa, algo se descoloca, son menos útiles. Pero en esos momentos, si tú tienes un llamado, eso te va a hacer sentir lleno, pleno. Mira a Pepe de aquí de la iglesia se ha jubilado y él sigue teniendo trabajo y trabajo porque él sigue incrustado en su llamado. Eso es lo que le da identidad. Pepe es un servidor del Señor, un evangelista, alguien que comparte personalmente. Eso es. Recordar nuestro llamado es el inicio de un corazón misionero. Pero en segundo lugar, la primera palabra era recuerda. Recuerda tu llamado, necesitas recordarlo. Pero la segunda palabra era espera. Espera. Gálatas 1, 15 al 21. Gálatas 1, 15 al 21. Dice, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté a nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui de inmediato, dice Pablo, a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. Me quedé con él 15 días. Es interesante que Pablo recibe su llamado en el capítulo 9 de Hechos, pero no comienza su ministerio como misionero rápidamente. Aunque él ya a los 3 años está predicando, pero no comienza, su ministerio empieza en el capítulo 13.
cuando es llamado para ser misionero. 10 años tienen que pasar desde el capítulo 9 hasta el capítulo 13. 3 años se va a Arabia, luego a Damasco. Luego los estudiosos ven que hay 5 años en Cilicia. Eso ya tienes que meterte un poco a leer el texto. Y luego está 1 año en Antioquía, donde Dios lo llama. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace esperar tanto al apóstol Pablo para ponerlo en el ministerio? Es interesante esto. 10 años tuvo el apóstol Pablo que estar llamado al ministerio. Tuvo que esperar, aunque ya estaba predicando. Moisés estuvo 40 años antes. Dios lo llama, Hechos 7:30. Hechos 7:30 dice, pasaron 40 años y estando en el desierto del Sinaí, se le apareció el ángel en medio de las llamas de una zarza que estaba ardiendo. Moisés en Egipto recibe su llamado, pero tienen que pasar 40 años en el desierto para que Dios lo comisione y le dé el ministerio. Los apóstoles esperaron 3 años con Jesús. Jesús se bautiza y tiene que estar 40 días en el desierto. ¿Por qué a veces Dios nos hace esperar tanto? ¿Por qué? ¿Por qué a veces Dios hace esperar tanto su bendición aún? ¿Por qué estás sirviendo y como que sientes que la bendición de Dios no llega? Y te entregas y sirves y trabajas y no hay la bendición de Dios. Es que es fundamental para el Señor, antes de darte un ministerio o antes de bendecir tu ministerio, Él necesita preparar tu corazón para el ministerio. Antes de darte un ministerio o antes de bendecir tu ministerio, el Señor necesita preparar tu corazón para el ministerio. Es interesante que nuestro Dios tiene predilección por el desierto para prepararnos. Es muy interesante. Los tiempos de espera también son tiempos de desierto para nuestros corazones. Allí el Señor nos prepara. Los tiempos de espera. Esperar. Cuando Dios te pone a esperar, es que Dios está preparando tu corazón para cumplir su llamado contigo. El tiempo de espera es fundamental. Esperando una bendición, esperar un trabajo, esperar la obra de Dios en alguien, esperar la bendición de Dios sobre el ministerio, sobre la iglesia. Es interesante que Pablo se fue a Arabia. Pero ¿por qué se fue a Arabia? ¿Sabéis que en Arabia está la península del Sinaí? ¿Y sabéis que en la península del Sinaí está el monte Sinaí? Es muy posible que Pablo se fue a ese monte a encontrarse con Dios, donde Moisés, muchos años antes, también se había encontrado con Dios y había recibido la palabra de Dios. ¿Estás aprovechando los tiempos de espera? Son fundamentales los tiempos de espera. Allí es donde Dios trabaja en nuestros corazones. Esperar que Dios se manifieste, esperar que Dios obre en tu vida. ¿Estás aprovechándolos? Entonces, vamos, oye, el mensaje va a ser corto, Primero, recuerda tu llamado. Segundo, espera a que Dios defina cuándo va a ponerte en el ministerio, cuándo va a bendecir la obra que estás haciendo, cuándo va a bendecir tu vida, cuándo va a bendecir tu matrimonio, cuándo va a bendecir tu familia, cuándo va a bendecir tu negocio. Si Dios te hace esperar, es porque Dios está trabajando en ti. Todavía no estás preparado. Pablo necesitaba estar preparado. Pero Señor, ¿por qué no me bendices? Pablo necesitaba estar preparado. Pablo necesitaba ir a Arabia, necesitaba ir al monte Sinaí, recibir la revelación del Evangelio para luego transmitirlo. Si Dios te está haciendo esperar, es porque todavía necesitas recibir cosas del Señor. Todavía. Recuerda, espera. Ahora lo tercero es, aprende. Segunda de Corintios 11, 23 al 28. Segunda de Corintios 11, 23 al 28.
Quiero leerles en la versión La Palabra, si me podéis escuchar. Pablo está defendiendo su ministerio, es un pasaje conocido, pero quiero que lo recordemos. Pablo defiende su ministerio y dice que están al servicio de Cristo, pues aunque sea insensatez decirlo, más lo estoy yo, dice Pablo. Como que Pablo comienza a gloriarse, ¿no? Y Pablo comienza a narrar, dice, los aventajo en fatigas, en encarcelamientos, en muchas palizas recibidas. Estoy en la versión La Palabra, en muchas palizas recibidas, en tantas veces como he estado al borde de la muerte. En todo esto los aventajo, le dice Pablo, a aquellos que le acusaban de que no era un apóstol. 5 veces me dieron los judíos los 39 azotes de rigor. Los judíos no podían dar más de 39 azotes, iba contra la ley. Bueno, a Pablo le han dado 5 veces los 39 azotes de rigor. 3 veces me azotaron con varas. Los judíos daban azotes con cuerdas, pero los romanos azotaban con varas. Ahí se ve los azotes romanos. Una vez me apedrearon. Naufragué 3 veces y pasé un día entero flotando a la deriva en alta mar. ¿Qué te parece? Flotando a la deriva en alta mar. Continuos viajes con peligros de toda clase. Peligros al cruzar los ríos o al caer en manos de bandidos. Peligros procedentes de mis propios compatriotas, de los paganos, de los falsos hermanos. Peligros en la ciudad, en despoblado, en el mar. Fatigas y agobios. Innumerables noches sin dormir. Hambre y sed. Ayunos constantes. Frío y desnudez. Y para no seguir contando, añádase mi preocupación diaria por todas las iglesias. Algo que me ha impresionado mucho de Pablo es que él iba de ciudad en ciudad llevando el evangelio. Y gente se convertía. Y también él salía huyendo porque lo apedreaban luego. Pero él luego volvía a esas ciudades donde lo habían sacado allí, lo habían perseguido para azotarlo. Volvía a esas ciudades preocupado por aquellos que habían creído en el evangelio, por su predicación. Eso es lo que le preocupaba. Y por eso soportaba los azotes, soportaba todo lo que hemos leído aquí. La pregunta que quiero hacerte esta mañana es ¿cómo Pablo pudo permanecer en la misión a pesar de todos los impedimentos que surgieron? ¿Estarías dispuesto a que te azoten? 39 azotes. Es interesante para los estudiosos que están allí. Diego, ¿estás por ahí? ¿Está Diego por ahí? Vale. Hay un momento donde el tribuno coge a Pablo para azotarlo y Pablo dice, ¡hey! Soy ciudadano romano, ¿eh? Y sabes que a un ciudadano romano no se le podía tocar. El tribuno tiembla y lo libera. No lo tocan a Pablo. Pero cuando Pablo llega a Europa, Filipos, se convierte, la primera persona en convertirse, no sé si sabéis, es una mujer, Lidia. Lidia los lleva a casa, en casa predican el evangelio. Pablo libera a una joven endemoniada y se van contra Pablo. Y a Pablo lo azotan. Y lo azotan y lo meten en la cárcel en Filipos. ¿Recuerdan ese momento? ¿Por qué Pablo en un momento se defiende y dice, hey, soy ciudadano romano? Y allí en Filipos, que era colonia romana, no dice nada. Es interesante esto. No dice nada. Pero es interesante que Pablo va a la cárcel, herido, y ahí es donde orando me parece que es Bernabé, orando con Bernabé, viene un terremoto y se convierte el guardia de la cárcel, y se convierte toda su familia. Es muy interesante. Pablo soporta los azotes. ¿Cómo es posible esto? ¿Tú seguirías predicando el evangelio? ¿Seguirías yendo a pueblos donde te pueden azotar, donde pueden apedrear? ¿Seguirías yendo? Hay un pasaje que me ha impresionado, que siempre me impresiona, y este tiempo ha sido de mucha mayor bendición. Hechos 20:24.
Hechos 20:24, en la versión Reina Valera. Hechos 20:24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Han pasado muchos años para que Pablo, hasta el capítulo 20, muchos años. Y Pablo sigue recordando el ministerio que recibió del Señor, su llamado. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu llamado? Pablo había dejado de vivir para él. Ahora vivía para el Señor. Y mis hermanos de Badalona, permitidme nombrar algunos, y sé que me voy a olvidar a otros. Paul, Andrea, Abel, Elsie, Jesús, Amelia, Amparo, Karina, Luis, Milagros, Giovanni, Lidia, Darnell, ¿quién más me acuerdo por aquí? Los padres de Jonathan, que ahora se me va su nombre, Juan, Joan, y ahora recordaré más, pero a cada uno, a los que he nombrado y a los que no he nombrado, a cada uno de vosotros, a mis amigos venezolanos, los militares de Venezuela, y a toda la familia que está por ahí, y a toda la familia de los Palacios y a todos. ¿Para quién tú vives? ¿Para quién trabajas? ¿Para quién te esfuerzas? ¿Es posible vivir para el Señor hoy? ¿Es posible hacer todo lo que hacemos para el Señor? ¿Para quién trabajas? ¿Para ti? Este pasaje me hizo recordar en 2 Corintios 5, 14, 15, hablando del Señor Jesús, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Eso es lo que dice el Evangelio, la palabra del Señor. Que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó. ¿Realmente vives para el Señor? Eso significa que si tú trabajas para el Señor. O sea, tu trabajo se convierte en algo sagrado porque es para el Señor. No es para ti. Dios te ha puesto en el lugar donde estás y tienes que trabajar para Él. Y por alguna razón Dios te ha puesto ahí. Y Dios te va a usar allí. Y Dios te va a bendecir allí. Y Dios te ha dado ese trabajo. Hazlo para el Señor. Sirve al Señor. Sé un creyente para el Señor allí donde estás. No sigas viviendo para ti. Si vives para ti, no vas a disfrutar la vida de Jesucristo. Vive para el Señor. Ya no vivo yo, mas Jesucristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Eres cristiano? ¿Somos cristianos? Si somos cristianos, tenemos que vivir el cristianismo. Y si vivimos el cristianismo real, verdadero, no de ir a la iglesia, tenemos que vivir para Jesucristo. Y todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor y no para los hombres. Si vas, mañana te levantas para el Señor y vas al trabajo y sirves al Señor y trabajas fuertemente para el Señor y honras al Señor. Tu trabajo es sagrado para el Señor. Tú vives para el Señor, tu familia es para el Señor. Ya no vivas para ti. Todo lo que hagáis, tu familia, tu trabajo, tu diversión, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Un gran abrazo, familia. Un gran abrazo. Que el Señor te bendiga.